Sirona es sinónimo de salud dental y desde mediados del siglo XX ha desarrollado nuevas tecnologías que han contribuido a la evolución de la odontología. Pero esta preocupación por la salud oral no es propia. La historia de la odontología se remonta a los primeros vestigios de civilización. Desde entonces, el ser humano se ha preocupado por su boca y sus dientes. Desde los egipcios hasta los mayas, pasando por Grecia y el Imperio Romano, el cuidado de piezas dentales empezó a ser una preocupación de los encargados de la salud. No solo buscando métodos de aliviar dolores relacionados con la caries dental, sino que también preocupados por la estética y la ornamentación, crean de prótesis dentales usando oro y, en algunos casos, piedras preciosas y minerales. Incluso ya desde la Edad Media se hacen estudios relacionados a enfermedades dentales, se promueve la higiene oral y se comienzan a hacer los primeros empastes. Todo esto gracias a que una buena dentadura empezó a ser sinónimo de realeza, estirpe, garantía de una buena salud y una vida más prolongada. Pero unos cuantos siglos más adelante, en el siglo XVIII, mientras el territorio colombiano todavía hace parte del Virreinato de Nueva Granada y en Francia termina la época de la Regencia, que es precisamente en donde se presenta el primero de dos sucesos históricos que marcan la especialidad dental en forma definitiva. La publicación del libro El cirujano dentista, de Pierre Fauchard, un avesado hombre de ciencia y dentista autodenominado con el mismo nombre de su libro. Él trabaja muchos meses recopilando toda la información existente sobre el cuidado dental, sus instrumentos y sus usos, y los hábitos de higiene necesarios para una buena salud oral. Por ello se le considera el padre de la odontología moderna. Un siglo más adelante, los cirujanos dentistas ya pueden compartir conocimientos, pero el avance en implementos y accesorios dentales aún son muy rudimentarios. Es entonces cuando se presenta el segundo suceso que cambia el rumbo de la especialidad dental en forma definitiva. En 1839, mientras Colombia se debate en una serie de guerras civiles después de su independencia, en Estados Unidos, Josiah Flack, el padre de la odontología americana, funda la primera facultad de odontología del mundo. Fue ahí donde diseñó la primera silla dental, a partir del modelo de una silla estilo Windsor, realizada en madera. Los cirujanos dentistas habían descubierto que era mucho más cómodo trabajar en la boca del paciente con la cabeza más relajada e inclinada hacia atrás. Por ello, la silla tenía apoyo para la cabeza y un brazo extensible para acomodar los instrumentos. Es un primer gran paso en la historia del sillón dental, pero apenas es un pequeño avance en comparación a la evolución tecnológica que este presentara años más tarde. La segunda mitad del siglo XIX es una época agitada para Colombia. Se redactan varias constituciones entre los años 1853 y 1886. Esto da como resultado a un país que termina el siglo en medio de una profunda crisis económica y comenzando uno de sus conflictos más sonados, la Guerra de los 1000 días. Pero a la vez es un periodo en donde la sociedad se vuelve más democrática, el país hace su inserción en mercados internacionales y se establece el himno nacional como símbolo patrio. También son tiempos de cambio y se marca un antes y un después en la evolución desde la silla dental, que estaba realizada en madera, hasta el sillón dental. Así vemos que era común que los sillones tuvieran felpa o sillas de cuero, una máquina de pies de perforación, consolas y armarios de madera. Por esos años fueron fundamentales los descubrimientos del dentista Basil Wilkerson, quien inventó la primera silla hidráulica, la primera turbina e instrumental odontológico. Esta silla era muy parecida en su posición a las antiguas sillas de peluquería. El sistema hidráulico era accionado por una palanca que elevaba el sillón. Para mayor comodidad, el operario trabajaba de pie porque disponía de los controles en la parte trasera. En tanto, en diversos países de Europa y ciudades de Estados Unidos se implementaban los primeros consultorios dentales. Varios de ellos son conservados como museos hasta el día de hoy. Uno de ellos es el destacado dentista Green Bardiman Black, quien trabaja en una sala de operaciones en la ciudad de Jacksonville, Illinois. Ahí realizó importantes descubrimientos como el uso de la amalgama. El siglo XX recibe a Colombia en medio de la Guerra de 1000 días, que finaliza en 1902, seguida de la separación de Panamá en 1903. Mientras tanto, el Dr. Snyder desarrolló la primera unidad de tratamiento dental con el taladro eléctrico, cáustico y la endoscopia. Llegan los años 20, época de la post-Primera Guerra Mundial. Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés y Providencia
Francia y un grupo de alemanes junto a varios colombianos dan inicio a la aviación en Colombia. Y es precisamente en Alemania donde se crea el concepto de unidad, es decir, taladros, instrumentos y unidad de suministro de agua se unieron en un solo dispositivo, el centro tratamiento. Este tipo de sistema fue común en casi todas las clínicas dentales hasta años posteriores. El periodo que sigue a la Segunda Guerra Mundial y la segunda mitad del siglo XX son tiempos de grandes avances tecnológicos en el mundo, pero no deja de ser una temporada menos agitada en el país. El 9 de abril de 1948 estalla el Bogotazo, pero también en esos años el país comienza a modernizarse, las mujeres a ejercer su derecho al voto, ingresa la televisión a Colombia y se presentan cambios radicales en la sociedad a nivel cultural, artístico y sexual. En 1956, la nueva unidad Corona ha sido renombrada Sirona como sistema de montado en una columna, lo que era una novedad absoluta. En esos años el tema del diseño también comienza a ser clave a la hora de desarrollar nuevos productos. Sin duda, el famoso Chaise Lounge, diseñado por el destacado arquitecto suizo Charles Le Corbusier, fue la inspiración para los sillones anatómicos modernos. Así, en 1965 implementó un revolucionario concepto de centro de tratamiento, lo que trajo importantes beneficios al sillón dental. Entre ellos, una posición más cómoda donde el paciente se ubica casi semiacostado en la silla para mayor relajación durante el tratamiento dental. Con ello, la introducción de los conceptos ergonómicos favorecieron no solo a los pacientes, sino también a los dentistas, quienes desde entonces empezaron a atender estando sentados para lograr así una mejor ubicación y cercanía a la boca de cada persona. La década de los años 80 marca culturalmente a toda una generación en Colombia. Por un lado, Gabriel García Márquez recibe el premio Nobel, se hace cada vez más popular el rock en español y se dan los primeros triunfos a nivel internacional del fútbol y el ciclismo colombiano. Por su parte, los cada día más modernos sillones dentales se propagan por todo el mundo. Las unidades son cada vez más coloridas y se incorporan elementos de higiene para el paciente y nuevos elementos de ergonomía para el dentista. Ya en el siglo XXI, mientras el país ya hace parte de un mundo globalizado, los sistemas dentales integrados sacan aplausos. Pero una gran innovación está por venir.